Hola, hola a todas. Comunidad de Mujeres Magenta les da la bienvenida al ciclo lunes de Cuerpas Lectoras en su episodio número 2 en esta su quinta temporada del 2025. Hoy estoy muy contenta, muy emocionada porque está invitada una mujer con cual conecto desde la entraña. Es una mujer medicina, una mujer mágica. Así es que aquí va a venir a tejer hermosamente, además con un libro que seguro muchas de ustedes ya conocen y si no, seguro lo han escuchado. Y este es el momento para que conectemos y quizá entremos en él. Renata Luna nos convidará a sus sentires y experiencias lectoras del libro Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola. Así es que ya saben, como cada lunes, no duden en enviarnos sus comentarios, sus emojis, sus preguntas para nuestra invitada. Y si ya leyeron el libro también, ¿qué pasó con ustedes con el libro? ¿Hay una conexión? ¿Qué ha sucedido? Para muchas de nosotras ha sido también, o es un libro de pronto de cabecera que está ahí, al cual vamos constantemente. Así es que ustedes váyanos comentando. Pero ahora sí, sin más, quiero presentarles a esta mujer amada, que es Renata Luna Marínez, de feña de nacimiento, pero hasta húngara y viajera de corazón. Amor al arte desde pequeña por observación y diversión con la familia paterna y el gusto por cocinar por su familia materna. El amor a los libros fue a través del primer amor de juventud y quedó prendada a ellos. Después fue el amor a compartir lo bello que era vivir la literatura. Ama los gatos y el café, y hoy en día seguir siendo la buscadora en el camino de la sutileza del lenguaje, de la naturaleza. Pues, Renata, bella, hermosa de mi corazón, bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, el micro está por acá. A ver, tiquití. Ahí está. ¿Cómo Ay, estás, ahí Renata? está, ya. Ay, pues, Ay, otra vez algo pasó con el micro. Ahí ah, estás. ahí Ahí está. estás. Sí, pues ya, te decía que muy, muy contenta por la invitación a esta comunidad magenta. Me encanta el nombre desde que lo leí. Y la verdad, voy a hacerte una confesión. Siempre que veía tus invitaciones, yo decía, ay, yo quiero un día estar allí. Entonces, pues se me hizo. Ay, pues muy Este emocionada. año Mira que hubieras dicho antes, ¿eh? estar aquí, como decías, pero bueno, yo creo que es un muy buen momento para mí, para compartir eh, esta vivencia con este libro en particular, porque como bien dices, es un libro que ya muchas mujeres lo conocen, y si no lo conocen porque lo han leído, lo conocen porque lo han oído mencionar, Sí. porque muchas mujeres lo recomendamos y así como tú dices que es un libro de cabecera, yo muchas veces digo que es mi Biblia, Qué es como una bonito. Biblia para mí. Pues mira, Bueno, así es que al ser un libro tan entrañable para ti, pues se vuelve mucho más especial. Así es que ya queremos sí, sentirte, yo te dejo en este espacio, disfrútalo mucho y ya te sentimos al ratito, platicamos, conversamos un poquito y les vuelvo a hacer la invitación, mujeres, a ustedes que nos ven, mándenos sus emojis, preguntas para Renata, también sus experiencias con el libro y ya en un ratito estaremos convidando entre todas. Renata, dale y aquí te sí. sentimos y escuchamos. Ahorita nos vemos. Muchas gracias, Michelle. Pues igual darte las gracias, Michelle, por este espacio. Gracias por abrirlo a compartir y me gusta la palabra que has estado utilizando, que es el convidar. Y entonces en este convidar les quiero justo abrir este antojo para comer este libro. Como ya empezaba a comentarle a Michelle,
Este libro para mí fue recomendado por una gran amiga que ambas conocemos, Carola Diez, hace muchos, muchos años, pero de verdad hace muchos años, ya hace yo creo que más de 20 años, me recomendó este libro, ella estaba muy emocionada. Es más, tengo muy claro el recuerdo de cuando me recomendó este libro, estábamos compartiendo un taller en Aguascalientes, estábamos ese día justo disfrutando de nadar en la alberca y ahí estábamos platicando y ahí fue la primera vez que yo escuché el nombre del libro Mujeres que corren con los lobos. Ella estaba muy emocionada y me dijo, te va a encantar. Así que no mucho tiempo después lo compré y comencé a leerlo. Es un libro para mí que no se lee en una sentada, ¿no? Primero porque es un libro bastante chonchito y porque es tan profundo todo lo que dice Clarisa Pinkola que no se puede degustar, eh, no se puede degustar a la primera, ¿no? Se tiene que ir degustando poco a poco. En el momento que me llegó a mí este libro, yo haber tenido como unos 25 años. Y en ese momento estaba yo también en plena, pues en pleno disfrute de saber cómo comunicarme con la gente cuando daba los talleres sobre mediación de lectura, de literatura. Y entonces esta mujer cuando pues plantea que los cuentos, que los mitos, que las leyendas te construyen, para mí me quedaba clarísimo que así era, porque yo lo estaba viviendo con muchas personas a lo largo del país cuando yo llegaba a dar talleres y les compartía fragmentos de cuentos o cuentos completos o poesía, me quedaba muy claro que todo lo que decía Clarisa Pinkola en su libro lo iba viendo, cómo se iba transformando muchas veces la vida de otros. Pero bueno, aquí lo importante es platicarles qué me pasó a mí, ¿no? Así que, pues una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención es esta palabra que ella utiliza, que es la mujer salvaje, ¿no? Encontrarme con esa dupla de palabras, con ese binomio de palabras, fue muy asombroso en ese momento y además después comprender a qué se refería a ella, ¿no? Que tiene que ver con la parte del instinto de lo femenino. Y después escuchar a esta Clarisa Pinkola de cómo ella es que se encuentra con este binomio y cómo es que ella va al campo, ¿no? A comprender cómo es que la naturaleza de los lobos la hace entender a ella el instinto de lo salvaje, el instinto de lo más natural. Y eso es lo que a mí me empezó a transformar porque, bueno, también era un momento en el que yo tenía pues poco tiempo de estar también en terapia gestal, yo tomando terapia gestal para entenderme a mí, para comprenderme a mí en mis relaciones. Comenzó a ser también Clarisa Pinkola, pues de alguna manera una acompañante de mi propio proceso de autodescubrimiento, de mi propio proceso terapéutico. Y además saber que los cuentos podían ser ese proceso terapéutico, ¿no? Recuerdo que pues una de las cosas que también más sentí del libro es cuando habla que los cuentos son medicina, ¿no? Que como al momento de estar escuchando diferentes historias, cuentos, narrativas, pues uno se va autodescubriendo. Y eso es lo que a mí me iba pasando con el propio libro, ¿no? Con los propios cuentos que trae el libro, ¿no? Me encanta cómo de
de los cuentos que además ella selecciona, que son cuentos de diferentes culturas, cómo los va desmenuzando a través de la psicología junguiana y de su propia experiencia. Esa parte de cómo ella lo va narrando, ¿no? El cuento, su propia experiencia como terapeuta, su propia vida, ¿no? Cómo ella nos va contando su experiencia como una niña que escuchaba cuentos, como una joven que disfrutaba de la naturaleza, esa poética que tiene el libro para mí es muy entrañable. Déjenme les cuento que yo creo que justo una de mis acercamientos a la literatura es a través de la poesía. Fue de las primeras cosas que a mí realmente me llamaron la atención en la literatura. Después ya fue el cuento. Pero yo creo que yo hoy en día tengo que aceptar o confesar que yo tengo una mente muy estructurada, pues muy pues de la estructura poética, ¿no? De hecho, lo que a mí me gusta escribir para poderme comprender, para poder comprender y expresar lo que voy viviendo, es desde el lenguaje de la poesía. Es lo que es para mí más sencillo, eh, esa estructura. Um, Como para quienes es más fácil la estructura de la narrativa del cuento, ¿no? Para mí es la poesía. Y Clarisa Pinkola, además de tener esta propiedad de la narrativa, en su narrativa tiene mucha poética. Y a mí eso es una de las cosas que más me enganchó de este gran libro, ¿no? Y además esta selección de cuentos que les decía que son de culturas, de diversas culturas, y además muchos de estos cuentos de culturas muy ancestrales, ¿no? Eh, y cómo en la narrativa de estos cuentos hay muchos elementos de la naturaleza, ¿no? Cómo nos va enseñando los ritmos de la naturaleza, cómo nos va enseñando la psique de los movimientos, de los personajes, eh, de los elementos que hay dentro de los cuentos. Y entonces eso, para mí, en primera instancia, creo que en las primeras lecturas, eh, había una fascinación de conocer estos cuentos ancestrales eh, y de cómo los iba desmenuzando, ¿no? Esa es como de las primeras cosas que yo viví con este libro. Después, creo que una de las cosas que más he disfrutado a lo largo de todos estos años de este libro es el gusto de poder ir y regresar una y otra vez a este libro. Y a veces leo lo que he subrayado, porque lo tengo súper subrayado y con notas alrededor y como con papelitos, ¿no? Regreso una y otra vez a él y digo, ¿cómo? O sea, si esto ya lo leí como no sé cuántas veces, lo vuelvo a leer y me vuelve a crear otro ambiente, otro sentimiento y a veces decir, ah, claro, si esto ya lo sabía, ¿no? Es como un regresar para un recordarme a mí misma, a mi mismo proceso. Y en otros casos es regresar y decir, a esto se refería cuando decía tal o cual cosa, porque es ahí cuando yo comprendo cómo es que nosotros al ir viviendo nuestras experiencias de la vida cotidiana, pues nos van haciendo comprender más a profundidad eh, lo que el autor está diciendo, en este caso lo que Clarisa Pincola va diciendo, ¿no? Hay un montón de frases y fragmentos que me gustan muchísimo. Uno de los cuentos que más disfruto es el de la loba. De hecho, ese cuento ya hoy en día lo narro, lo cuento en mi propia versión. eh, porque, pues porque lo he ido adaptando a mi sentir, lo he ido adaptando también a los públicos a quien se los narro. Déjenme les comparto que
este cuento de la loba, pues una de mis primeros necesidades era contárselo a mujeres, ¿no? A grupos de mujeres. Era una ocasión que me invitaron a contar en una secundaria. Dije, bueno, pues me voy a atrever a contarles el de la loba, a ver qué pasa, ¿no? Porque pues hasta que no experimenta uno no sabe qué va a pasar. Me acuerdo mucho que mi terapeuta me decía, hasta que no te avientas no sabes qué va a suceder, ¿no? Entonces dije, pues vamos a ver qué pasa con narrarles a los chicos, a chicos y chicas en secundaria el cuento de la loba. Y la verdad es que quedé muy gratamente sorprendida porque yo pensé que iba a ser algo que no les iba a llamar mucho la atención o que iba a pasar como de largo. Y la verdad es que esta esencia de este cuento que es la libertad de ser, el encuentro con esa libertad de la esencia de uno, ir en la búsqueda de esta libertad y que tiene que ir uno buscando los diferentes elementos, encontrar el canto, ¿no? La palabra para ser uno libre. Me di cuenta que pues que les toca a todos y me di cuenta que pues que justo en esa etapa de secundaria que estamos en la búsqueda de nuestra personalidad, quedó así como anillo al dedo, ¿no? Como se dice. Entonces, me gustó muchísimo lo que pasó en el contexto de secundaria y entonces ahora es uno de mis cuentos seleccionados cuando voy a narrar, a contar cuentos en las secundarias, porque además es un cuento que me gusta mucho, ¿no? Por cada uno de los elementos que hay ahí, el viaje, por eso les decía, ¿no? En mi sinopsis de mi biografía, soy una viajera, pues ahí habla de este viaje constante, del canto, que es una cosa que también Clarisa Pinkola eh, menciona, que los cuentos son cantos, ¿no? Y es ahí donde tiene este grado de sanación en los cuentos, porque se pueden volver eso, cantos, ¿no? Y el canto para el ser humano, cuando lo podemos vivir desde un lugar más profundo, pues el canto nos sana, ¿no? Porque es una vibración que entona nuestra propia voz y con nuestra propia voz encontramos esta sanación. Así que los cuentos y las palabras son eso también, ¿no? Hay una frasecita también que me gusta mucho y que la recuerdo muchas veces, muy pequeñita, ¿no? Que es que la fuerza de las mujeres en México se encuentra en los ovarios. Así como se menciona a veces mucho esa frase muy masculina, que ya deben de saber cuál es, para Clarisa Pinkola era, es la fuerza de las mujeres está en nuestros ovarios, ¿no? Y eso me parece tan fuerte y tan potente, eh, que yo creo que es algo que deberíamos de siempre tomar eh, más de esa fuerza, pero además es una fuerza muy sutil porque tiene un ritmo muy especial para nosotras, ¿no? Nuestros ciclos, porque somos muy cíclicas. Y es una cosa que al mismo tiempo Clarisa nos va mencionando en cada uno de sus relatos, regresando nuevamente a esta frase que ella apunta desde el principio, que es la mujer salvaje, y esta otra frase que yo creo que todas las que conocemos mujeres que corren con los lobos nos los aprendemos casi desde el principio, que es vida, muerte, vida, este renacimiento. Y bueno, aquí les cuento que para mí fue muy significativo esta frase por lo siguiente. Mi nombre, Renata, significa dos veces nací. Entonces, pues digamos que adopté mucho esta frase porque para mí ya significaba algo. Y luego entonces, Renata Luna
luna, que tiene que ver pues, con los ciclos de la luna y todo lo que conocemos de cómo los lobos y las lobas tienen sus ciclos con la luna, pues entonces es algo que realmente me arropa todo el tiempo, este conocimiento que Clarisa nos, nos convoca además a ir escudriñando, ¿no? Nos convoca a ir caminando. Creo que otra de las cosas que disfruto mucho de este libro es que nos habla también de estos caminos complicados, ¿no? Que nos habla que hay que ir a lo profundo, eh, de no quedarnos en la superficie. Otra de las frases que para mí han sido muy importantes es saber navegar en las profundidades. La primera vez que lo leí, yo decía, pero es que ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago el navegar en las profundidades? Porque esto es complicado, ¿no? El día a día, el vivir siendo un alma libre y utilizando la palabra que utiliza Clarisa del ser salvaje, ¿no? El querer ser una mujer o esta energía de lo femenino que esté presente, que, que no se diluya, ¿no? Cómo poder hacer acción de esa fuerza, ¿no? Y la verdad es que pues a veces lo logro más que otras ocasiones, hay otras veces que me doy cuenta que se queda pausada, ¿no? Pero bueno, siempre hay momentos de retomarlo y decir, ah, ok, de esto se trata de ir, de saber navegar entre lo profundo y luego en la luz y luego bajar a lo profundo, que es a la oscuridad y luego ir a la luz nuevamente, ¿no? Esa es una parte que me ha gustado también mucho compartirlo pues después con otras amigas o también círculos de lectura que me ha tocado compartir el libro favorito. La verdad es que es otro de los libros que siempre recomiendo. Otro de los cuentos que me gusta mucho es el de la mujer esqueleto. Eh, la mujer esqueleto es una historia muy bella de amor, donde realmente siento que puede expresar muy claramente la energía de lo femenino y la energía de lo masculino. Es una historia que puede ser muy simpática por cómo se van dando los hechos de este pescador que va y pesca a la mujer esqueleto. Y al mismo tiempo me parece una historia muy amorosa y a la vez también una historia muy sensual, que habla de este amor entre una mujer y entre un hombre, ¿no? De cómo se pueden complementar, ¿no? Eh, y la importancia de la estructura. Ahí una de las cosas que yo creo que fui descubriendo poco a poco, no a la primera vez que cuento, eh, la importancia de la estructura ósea, ¿no? Lo importante de nuestros huesos. Eh, que a lo mejor es una parte de nuestro cuerpo que no la tomamos tan en cuenta y resulta que es muy importante para nuestro día a día, ¿no? E ir encontrando el lugar de cada uno de los huesos. Eso nos da una pertenencia a nosotras para construirnos y en este momento que se los estoy compartiendo me doy cuenta que que en el cuento también de la loba habla de una estructura ósea, ¿no? Porque hay que construir el esqueleto de la loba. En este caso, en el esqueleto, en este otro cuento de la mujer esqueleto, es el hombre el que tiene que ayudar a destrabar todo ese esqueleto de la mujer que tuvo años en la profundidad del lago y cómo es él el que ayuda, ¿no? A reacomodar los huesos de sus piernas, los huesos de las costillas, ¿no? Porque están ahí todos enredados
la tibia y en los hombros, y cómo va ahí poco a poco, ¿no? Y yo creo que eso es justo una de las cosas que, que es bello ir observándolo en una relación, ¿no? Cómo te tienes que ir acomodando y a veces no quieres y a veces te duele, ¿no? Entonces, este es un libro que definitivamente todo el tiempo me ha ayudado a construir esta psique de, de mayor sensibilidad, porque hay otra cosa que también menciona ella mucho, que las mujeres somos muy sensibles al arte, que siempre tenemos que tener en cuenta el cómo como somos cíclicas por esta cercanía a la luna, por nuestro ciclo menstrual, es como es necesario encontrar con qué, con qué parte del arte, ¿no? Con qué danza, con qué escritura, con qué cuento, con qué pintura, con qué canto, con qué instrumento nos vamos a tomar para arroparnos y estar en esta muerte, vida, muerte, muerte, vida, muerte. Y a mí eso me resuena muchísimo y me resuena muchísimo por lo que les decía, ¿no? Porque ya en sí mismo, en mi nombre, yo todo el tiempo lo estoy teniendo en cuenta. Es por eso que Mujeres que corren con los lobos es uno de mis libros más preciados. Es uno de los libros que más recomiendo a las mujeres que estamos en una búsqueda eh, emocional, espiritual y con la literatura. No hace mucho a una nueva amiga se lo recomendaba y me dice, ay, me han dicho mucho que lo lea. Y me dice, ¿a poco sí me lo recomiendas? Y le digo, sí te lo recomiendo. Tú que andas en esta búsqueda espiritual, yo sé que te va a gustar muchísimo. Y también es una amiga gestora cultural y entonces yo sé que es algo que le va a gustar muchísimo. Pues, Michelle, no sé si gustas, este, pues vamos con alguna pregunta para entrar en diálogo. Ay, Renata, muchas gracias por convidar, porque es un libro para ti entrañable y esto que decías al principio, casi como tu Biblia, ¿no? Lo que puede representar un libro cuando tenemos esa relación con él, es que ha dejado de ser completamente un objeto para convertirse en todo un código simbólico, que además no es estático, sino que cada vez, primero esa relación que tenemos con el libro, Sí. esta cosa simbólica, pero que se sigue moviendo, ¿no? Y luego lo que convidabas, vuelves a él y vuelve a removerse toda esta cosa simbólica que además... Fíjate que yo hace este libro, yo también te confieso que lo conozco desde hace mucho tiempo. Sin embargo, me tardé mucho en entrarle por muchos prejuicios. Muchos, ya sabes, muchos prejuicios como lectora, muchos prejuicios de qué tipo de libro era este. Además, estudié pedagogía, entonces peor tantito, ¿no? Porque este rollo de entrarle a un libro que está escrito por, por una mujer que además le estaba dando cierto tono, ¿no? Entonces, había una serie de clichés alrededor en el cual me tardé añísimos, pero confesión, como dice Zambrano, pero sí le picaba, pues, o sea, sí iba y le hurgaba en este rollo muy oculto, además, ¿no? En ese entonces. Pero ahora, fíjate que esto no lo mencioné al principio, pero me parece que en temporada 1, temporada 2 también nos vinieron a convidar el libro. Y fue allí cuando yo le entré ya profundamente. También yo ya venía de otro proceso también, ¿no? Entonces, Sí. encontrarme con Pincola desde este lugar también ha sido un encuentro maravilloso. Pero a ti nunca te pasó, ya nos contaste que Carola fue quien te convida el libro, pero ¿tú sabías ya del libro antes o fue con ella con quien
te lo presenta y dices, va, porque además es lo que representa Carola en tu vida, o tú ya lo habías escuchado y también habías tenido ahí como algo, o qué pasó ahí? No, no lo había escuchado antes. Eh, Ella fue la primerita que me lo recomendó. Por supuesto, y bueno, tú has de saber, las recomendaciones de Carola son muy buenas. O sea, ya de entrada tenía ahí una palomita, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Que la vi muy emocionada. Claro. Pero muy emocionada, diferente, ¿no? Como a otros libros que ella recomienda, eh, porque no me dio muchos datos. Y sabes qué, más bien fue, bueno, con Carola nos conocemos de muchos años. Cuando ella me lo recomendó, pues ella ya me conocía, entonces me dijo, es un libro que a ti te va a gustar. Fue así como recomendación personalizada. Y entonces, pues fui a él, lo compré y dije, uy, sí. Y lo que hace es que es súper bello lo que nos convidas, porque justo va más allá del libro, es esta relación entre mujeres, ¿no? Que hay y que va en esta conexión. Y eso tan bello que convidas es, te conoce. Entonces, además, más allá de que recomienda libros y que siempre queremos entrarle, pero en esta relación ya, y te va a gustar, ¿no? Y darte seguramente picones, Sí. pues fue como, ok, me lo está diciendo desde otro lugar, que seguramente es lo que, o sea, lo que sentiste y es Sí. magia. La verdad se agradece ese tipo de encuentros con libros, porque en mi caso fue desde otro lugar, ¿no? Entonces, entrarle fue ir rompiendo, también haciendo brecha para que ese libro tuviera otro sentido para mí. Entonces, qué bello que lo tuyo fue mágico. Y ahorita vamos a ir ya con unos comentarios y preguntas que están en el chat. Sí. Pero Sí. ahora para ti, Renata, nos has convidado cosas súper íntimas, pero para ti ahora, en este 2025, si alguien te preguntara qué significa para ti correr con lobas, ¿qué sería ahora? Que quizá ha cambiado también por lo que convidabas, ¿no? Ah, qué bonita pregunta. Pues es una, es hacerme de una comunidad de hermanas, una comunidad de hermanas con un trabajo de búsqueda personal bien profundo. Y sabes, eso es difícil, es muy difícil. Eh, yo tengo también que confesarte, Michelle, y confesarles aquí a todos ustedes, que, que estoy del año pasado a este año como entendiendo estas frases que decían las abuelas, estas frases que decían las mujeres mayores de, ay, es que esto ya no me gusta por esto, y yo decía, ay, y hoy estoy empezando no solo a recordarlas, sino a sentirlas. Y entonces me está pasando que, pues que ahora estoy yéndome más hacia adentro y a lo mejor se oye medio raro, medio chistoso, pero estoy siendo como más selectiva, ¿sabes? Pero yo creo que tiene que ver, no por un asunto de a ver cómo decirlo para que no se escuche tan mal, ¿no? Tiene que ver con un asunto de cuidarse a uno mismo y a una misma, perdón. Yo creo que sí, empieza a llegar a una edad en la que uno se empieza a cuidar más. Uno empieza a entender esto que yo he escuchado hace mucho y que yo decía, bueno, sí, pero que es, si no hay, si no hay algo que decir que sume, mejor me quedo callado, ¿no? Si no hay algo que voy a decir y es decir, cuidar lo que voy a decir, cuidar mi palabra, ¿no? Estoy más como en esta autoconciencia del cuidado de la palabra, de cómo lo digo, con quién lo comparto. Porque la verdad es que
hay una gana de compartir, sí, o sea, sí la tengo, pero también una gana de que a quien lo comparta no se diluya, sino que realmente encuentre esa retroalimentación, ¿sabes? Y a veces no hay como, pues, o la gana, o el tiempo, o el interés a esto, ¿no? Entonces, para mí, este año sería encontrar esta comunidad de lobas hermanas. Ay, qué bonito, pero sí, 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 como dices, creo que hay un comentario por acá, me voy a adelantar porque quiero comentarlo desde ahí. Y Susana Macrina Ángeles Espinosa te dice, lo leí y me pareció una lectura complicada. Y quería tejer por ahí porque creo que sí también imaginar desde este lugar o entrar en relación nos regala en este libro, por supuesto que también implica situarse desde otro lugar como mujer, ¿no? Y creo que eso también en algún momento, tejiéndolo con lo que mencionas, es quitar mucha maleza, ¿no? También. Y que llegar a este lugar donde quieres crear tu propia comunidad con otras lobas, pues implica eso irremediablemente, ¿no? Simbólicamente tú ya has venido trabajando con esto, con lo que nos has convidado, ¿no? Pero además también implica en lo material, porque una cosa es lo simbólico y lo que vamos relacionándonos, pero ahora es cómo creamos, cómo tejemos con otras lobas que también están allá, que están allí y queremos relacionarnos con ellas para hurgar, para navegar en las profundidades y o habrá que ir ahí en las grandes aguas o en la maleza o qué sé yo, pero sí creo que es, como dices, también una necesidad que va surgiendo y yo no sé si eso, un poco lo mencionabas y yo me encuentro mucho, o se va dando como con estos ciclos también que vamos teniendo las mujeres y cómo vamos también andando en la espiral, o qué será, pero eh, creo que es lindo empezar a pensarnos como lobas todas, bueno, o al animal a que quieran, pero es que las lobas, por algo, ¿no? Por algo lobas. Sí, y fíjate que ahorita pensando en las características de los lobos, de las lobas, es que también son muy solitarios y solitarias. O sea, sí tienen una temporada de manada, pero también tienen una temporada de muy solitarias y solitarios. Y a mí me pasa eso, que tengo mis temporadas y mis ritmos de querer tener esta manada. Además, bueno, esa sería otra historia, pero en mi Solkin, en mi energía del Solkin Maya, está muy cercano esto también. Eso es como para añadir también que cuando me encontré con esa otra información, yo decía, ay, con razón me resonaba tanto también lo de las mujeres Claro. que corren con los lobos, ¿no? Porque hay muchas características ya en mi esencia de los lobos y de esta parte que son muy solitarios por momentos, pero también son mucho de comunidad, mucho de cuidado. Y eso, ¿no? Son muy solidarios. Entonces, pues son los ciclos, justamente Claro. tiene que ver con los ciclos, ¿no? Y con respecto al comentario que decía, no vi quién, Susana, Susana Macrina. Susana, de que es un libro complicado. Sí, no es un libro fácil. O sea, no es un libro fácil porque, si no mal recuerdo, Clarisa Pincola se tardó 10 años en escribir este libro. 10 años. Y entonces es como muchísima información, por eso les decía que no es un libro para sentarse y leérselo así como de principio a fin, no. Este es un libro justo de apicaditas, ¿no? De te lees un capítulo y dejas pasar un buen tiempo, y vuelvo y regresas y ya lo retomas, porque no es fácil para una sentada. O sea, sí, si uno quiere sentarse y decir así como, me lo leo de principio a fin en un mes, no. O sea, ahí tendríamos que hablar de los derechos del lector. No es un libro de sentarse y decir,
me lo acabo en un mes. No, tiene muchas referencias, pues muchos conceptos, ¿no? De la psicología junguiana, de muchos otros conceptos de otra psicología y tal, ¿no? Mete mucha información. Entonces, en ese sentido, pues sí hay que ir con calma. Para mí, digamos que no es complicado porque siempre la psicología ha sido un tema que a mí me gusta. Entonces, más bien me da más hambre, ¿no? De decir, ay, más que es por aquí, que es más por allá, pero efectivamente, ¿no? Es un libro que no es para una sentada y dices, ah, ya, me lo recorro todo, ¿no? No, en ese sentido sí es complicado. Sí, sí, claro. Y fíjate, hay a mí una de las cosas del libro que desde la primera vez me resonó y que ya después de ahí ya ha venido muchas veces y le he entrado desde otros lugares, que ha sido la intuición, ¿no? Y yo quiero preguntarte, si tú escribieras un cuento, que obviamente tú lo narrarías, tú escribieras un cuento cuya personaje es tu propia intuición, ¿cómo sería esa personaje? Y juguemos más que a características, porque te encanta también la psicología, pero juguemos un poco más a cómo sería, por ejemplo, físicamente. ¿Sería un animal? ¿Sería un ecosistema? ¿Sería un qué? ¿Un ser? ¿Una esencia? Juguemos un poco por allá y quizá por allí las características, pues ya no las... ¡Qué buena! O sea, te voy a decir lo primero que me vino a la cabeza. Un río. ¡Wow! Creo que en este momento de mi vida sería un río la que hablaría. No me preguntes por qué. No, fue la primera imagen que me vino a la cabeza. Un río. Y de primer fuerza son aguas. Entonces, la imagen es hermosísima. Ya después podemos hurgar mucho más, pero ¡ay, qué tremendo, Renata! Qué tremendo. Mira, vamos a las preguntas y comentarios porque hay algunos por aquí. Mira, Susana Macrin Ángeles Espinosa primero nos había saludado. Saludos, cuerpos lectoras. Saludos. Y mira, Julia Celeste, que está hasta San Quintín, nos dice, hola Mitch, hola Renata, un gusto escucharlas. Y ahí va una pregunta para ti. Renata, ¿qué ejercicios o actividades haces en tu vida cotidiana para revivir a la mujer salvaje en ti? Uy, bueno, una de las cosas que hice por mucho tiempo fue bailar. Los ritmos afroantillanos, eso, los tambores, eso es una cosa que me hizo sentir esta parte salvaje. Hoy en día, si vuelvo a escuchar tambores, es algo que me sigue vibrando en todo el cuerpo. Hoy en día estoy aprendiendo el temazcal, a guiarlo, y yo creo que ahorita ese está siendo como otra puerta que se me está abriendo para sentirlo, pero me está pasando algo que es muy bonito, que lo estoy así como empezando a observar, porque es una parte muy ancestral, muy salvaje, pero como medida, ¿sabes? Creo que también tiene que ver con mi ciclo de vida, ¿no? Es esta parte salvaje, no de juventud de los veintitantos, 30 y primeros años, sino que ahora es esta parte salvaje, pero como más asentada, ¿sabes? Estoy por allí descubriéndolo. Creo que ahorita es eso, porque justo me estoy empezando a relacionar desde otro lugar con muchos elementos de la naturaleza, de los cuales Pincola habla mucho, ¿no? Todo el tema de los árboles, todo el tema de las estrellas, del agua, todos estos elementos que siempre los escuché, bueno, que los leí más bien con ella,
hoy en día los estoy viviendo, pero así, a piel, ¿no? Ahí yo creo que es esta parte de salvaje, que, que bueno, otra cosa que yo creo que Pincola lo dice, quizás no de esta manera, pero nos invita a las mujeres a dejar de ser racionales. Nos Claro. invita a ser totalmente esta parte de nuestro instinto. Y yo creo que, voy a hablar de mí, ¿no? Mi experiencia ha sido mucho con los libros. O sea, siempre ha sido, no no soy ratón de biblioteca porque no la soy, no soy ratona de biblioteca porque no lo soy, pero sí soy mucho de libro y muchas veces ha sido pues también mi protección, ¿no? Ha sido mi frontera. Muchas veces el objeto del libro puede ser la frontera para no ir y porque aunque mi cerebro sabe que cuando leo parece que lo está viviendo, no es lo mismo que ir y hacerlo ahí, y estar yo ahí con el fuego, estar ahí con el leño, estar allí con las plantas, no es lo mismo. Y entonces yo estoy ahorita en esa etapa. Y esa sería mi respuesta para que ahorita mi parte salvaje es que estoy de verdad con el fuego, estoy de verdad con las plantas, y entonces es como estoy allí y me acuerdo de cosas que leí de Pincola, pero digo, pero ahora las estoy viviendo, ¿no? Y eso está siendo, pues, fuerte, eh, Claro. porque está siendo fuerte. No, no, no lo voy a romantizar, Ujú. porque es un proceso duro, eh, pero también es esta parte salvaje de mí que dijo, órale, voy a hacerlo, porque si no, ¿cómo voy a vivirlo desde otro lugar o cómo voy a aprender esto? ¿No? Porque siempre he sido esa buscadora, entonces es fuerte el proceso que estoy aprendiendo ahorita, pero es justo de lo que mucho habla ella, ¿no? Pues ahí está otra parte salvaje de lo que habla Clarisa. Claro, y es súper fuerte lo que acabas de convidar. Lo platicábamos el año pasado en un encuentro que tuvimos por allí Sí. y que, y que es muy fuerte porque por allí también algunas maestras mías decían, es que esto del razonamiento no es de nosotras, es decir, de la razón occidental, de este muy pienso, luego existo, ¿no? El pensamiento, y no, esto no es de nosotras, no es de la mujer ancestral. Claro, fue parte, vino la escritura y luego vino también estos deseos que empezamos a tener las mujeres de tener otros conocimientos, ¿no? Pero que también nos hizo alejarnos un tanto de la intuición y de nuestro ser salvaje, ¿no? También una maestra que tengo que se llama Bárbara Bersini decía, es que hay mujeres que hubo un periodo en el que nos alejamos de nuestro ser salvaje, ¿no? Uh-huh. Y ella nos regalaba un ejercicio de recuérdate de niña, sobre todo, Uh-huh. y trata de encontrarte cuál era, porque somos mucho más salvajes de niñas, ¿no? Estamos menos alejadas todavía de ese raciocinio. ¿Qué Uh-huh. hacías? Y lo mencionaba incluso desde este arrastrarte a la tierra, ¿no? De este querer Uh-huh. estar tan cercana a la tierra, pero no solo pisarla, sino tocarla, sentirla, comerla. ¿Cuántas de nosotras no comimos lodo, no? Sí. Desde el subirnos a los árboles, ahora que decías, subirnos al árbol por querer esta relación con la natura. O sea, ¿qué es lo salvaje? No tanto desde este lugar que ahora quizá también es muy de razón de hay que cuidar a los árboles, relacionar. No, sino esta No. relación intuitiva, salvaje, Sí. de loba, de changa, de decir, wow, hay una rama y no pensarlo, sino querer Sí, estar arriba de la rama. No, no, Renata, es esta cosa sí, salvaje. totalmente. Y es que, Entonces, ¿sabes qué? Que también ese razonamiento nos ha llevado a esta cosa salvaje, así como dura, como fuerte, como la fuerza. Y yo creo que lo salvaje también tiene que ver mucho con la parte simbólica poética, sí, yo porque también. es justo como irnos a volar y decir, a ver, ¿qué me está diciendo este árbol? Porque no es necesariamente Claro. subirme, o sea, sí, ¿por qué no?
Pero, ¿sabes? También es como el doble sentido de si vas a ser salvaje, tienes que ser como el niño, ¿no? Claro, No, 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 no. O sea, claro. salvaje tiene que ver con una fuerza interna que yo creo que es lo que muchas mujeres queremos redescubrir, Sí, que es esta fuerza interna oscura, que yo ya lo claro. había como leído, pero, ¿sabes? Apenas hasta hace muy poco, justo por la experiencia de estar entrando a Temazcal, dice, claro, es que nuestra fuerza como mujeres está en lo oscuro, Sí, en esa parte interna, y nos las han hecho creer tan mala, ¿no? Como tan claro. de, oscuro es malo. No, lo que pasa es que lo oscuro es tan creativo y tan poderoso que las mujeres estamos perdiendo mucho porque nuestra fuerza es la sutileza. Y a veces la hacemos, pero de manera no consciente Claro. o de manera manipuladora, porque también lo podemos hacer. Y entonces yo estaba entendiendo de, o sea, esta creatividad de lo profundo, de lo oscuro, es tan fuerte, pero es tan sutil que es lo que da miedo. Sí, Es lo que da miedo al otro y al afuera. Y por eso es algo que han ido socavando y escondiendo y manipulando a no ser esto salvaje, ¿no? Así como lo expresa Clarisa, que es lo femenino de lo salvaje, tiene que ver con esto, claro. con la parte de la obscuridad, de la parte de lo interno, pero como es tan sutil que a los otros les da miedo. Claro. Y Me sí, sí, te recordaste escucho. mucho, mucho también a Zambrano con su libro de el claro del bosque, porque ella cuenta mucho, en una entrevista contaba, a ella le encanta el bosque y también tiene esta, digamos, esta cosa del claro del bosque, porque ella dice, dentro del bosque hay luz. Eso es maravilloso para la gente, pero cuando entra va a haber un momento donde te vas a encontrar obscuridad y ahí es donde la gente ya no quiere. Y ella cuenta en una entrevista que a ella, como le encanta el bosque, solía invitar amigas y amigos a adentrarse al bosque y que de pronto llegaban unos 20 metros y ya no querían ir más, ¿no? Era como esta metáfora para ella decir, es que no queremos hurgar en nuestra obscuridad, pero es que en la vida y en todo hay luz y oscuridad, ¿no? Y la oscuridad nos puede dar mucho más que la propia luz, ¿no? Entonces me la recordaste mucho. Y mira, también esta Julia Celeste te dice, también el relato de la loba es de mis preferidos. Y te pregunta, ¿qué detona en ti la frase? Y la loba canta sobre los huesos. Ay, pues es que es justo lo que les decía. Yo creo que tiene que ver con encontrar cada uno de nosotras, encontrar su propio canto. Cuando uno encuentra el propio canto, es entonces que vibra toda la estructura. Y pensar que esta estructura que somos tiene un, tiene un ADN que ahí está lo ancestral, y entonces ahí encuentro mi pertenencia, de dónde soy. Entonces, es una vibración que encuentra mi esqueleto, pero es esta vibración de mis antepasadas. Ajá. Claro. Ay, Eh, y es el encuentro con mi propio canto, que cada quien tiene que encontrarlo, ¿no? Es que ese es justamente el espacio que, que la mujer luego le da a construir, ¿no? El esqueleto, huesito por huesito, ¿no? Y yo creo que cada vez creo que voy entendiendo más que esta construcción es toda la vida, ¿no? O sea, a lo mejor vas a mover un huesito que parecía que ya estaba, pero no, lo vas a reacomodar. Este, pero sí, sí creo que tiene que ver con esto de encontrar cuál es mi propia voz, ¿no? Mi esencia. Tiene que ver con mi esencia.
Con tu propio canto, me encantó eso, me encantó eso. Y sabes, me quedé Sí, pensando antes de ir tenemos otro comentario para irme antes de él. Es que me dejaste resonando ahorita porque obviamente lo platicábamos el año pasado también esto de los libros, de cómo y además han sido parte de nuestro andar profesional también, ¿no? Entonces, pero cómo de pronto sucede, porque a mí me sucede también ahora el que estoy un poco alejada de los libros y esto es casi como algo irónico, ¿no? Eh, sí, de pronto, me cuesta trabajo entrarle a, sí, a los libros de pronto. Y ahorita, escuchándote, pensaba, hablando de las mujeres ancestrales, finalmente la lengua es de las mujeres. Antes de la escritura está la lengua, el canto, el arrullo, en fin, en fin, en fin. Y venía, y me vino así como en voz alta, pues quizá, Renata, es que estás volviendo al origen, ¿no? La escritura finalmente, si bien es una entrada, porque las mujeres finalmente sí dieron entrada a la escritura, ¿no? O sea, pues ellas son quienes traían la palabra. Pero esto, es que me resonaste tanto, me dejaste aquí pensando, alejarte la razón también tiene que ver con procesos de navegar en las profundidades. Entonces, esa palabra o eso que estamos buscando inconscientemente, claro, pero en los libros, en las palabras de otras, de otros, quizá en este hurgar, tú misma decías, pues estoy ahora mucho en temazcales, estoy hurgando desde otros lugares, pues es que quizá el útero, hablaste escipios, entonces estás volviendo al origen que es la palabra y además porque como ya lo dijo pues Renata, es narradora, cuentera, es decir, usa la palabra para decir, es la herramienta de las mujeres, que es la oralidad. Entonces, pues quizá es eso, Renata, ¿no? Y esa palabra que estábamos o que estabas buscando, porque pues lo hacemos las mujeres, ¿no? También buscar en los libros, pues quizá es que ya, stop, y ahora estás en las profundidades, volviendo al origen. Qué belleza, de verdad. sí, fíjate que sí, ya lo platicábamos el año pasado, cómo está este proceso mío de ir como, de soltar la cultura occidental, es eso, y reencontrarme, encontrar mis propias palabras, ser lo más auténtica posible. Eso es como muy complicado porque pues tampoco es que encontremos el hilo negro de nada. Pero sí, sí ser más respetuosa con mi palabra, sí ser más respetuosa con lo que comparto. Eh, sí, fíjate que, y hace, ahorita, ahorita que estaba como en este sintonía de compartir este espacio contigo, me decía, bueno, ¿y a qué regresaría los libros, no? Y entonces me di cuenta que yo creo que una de las cosas que ahorita a lo mejor retomaría sería la poesía. A lo Claro. mejor no tanto la narrativa, sino la poesía. Y que justo como les platicaba al inicio, fue justo con lo que yo primero, con lo primero que yo me relacioné con la literatura fue a través de la poesía. Y yo creo que la poesía híjole, pues es el canto. Claro, claro. La poesía es canto, o sea, la poesía se tiene sí o sí que leer en voz alta para que realmente sea poesía, ¿no? Y entonces yo decía, claro, creo que lo que voy a retomar este año es comenzar a leer algunos libros de poesía como para volver a recordar los ritmos de la poesía, porque es lo más cercano a este lenguaje sutil con la naturaleza. Claro. Eh, para poder encontrar mi propia poesía, ¿no? Porque, como les decía, si bien es cierto lo que a mí me gusta escribir es poesía, de todos modos es distinto cuando uno la escribe a cuando uno la dice, ¿no? Claro.
Y es otra estructura y es otra forma de ir diciéndole a nuestro cerebro, exprésate, ¿no? Sí. Y bueno, ahí ando en ese ejercicio, no creas que me está haciendo fácil, pero ahí No, voy. para nada. Y sí, lo platicábamos el año pasado y fíjate, para ir cerrando justo esta espiral, pero mira, pensaba, es que dices tantas cosas que me resuenan porque tomé un máster el año, bueno, los 2 años anteriores y una maestra decía, es que es una falacia decir poesía femenina, ¿no? O poética femenina, decía ella. ¿Por qué? Porque la poesía finalmente, otra vez volvemos al origen del mundo y para ella la poesía nace en las mujeres. Dice, en tal caso tendría que decirse poesía masculina, ¿no? Decía, en tal caso. Por, y a la vez otra mujer que se llama Luisa Muraro hacía una diferencia y decía, es que la poesía, es esto de lo que tú estás hablando, Renata, esta relación conmigo, de mi palabra, de la relación con la naturaleza, pero esta que es relación práctica, no es lo mismo a la metáfora. Y ella decía, en el pensamiento occidental y sobre todo masculina suele ser la metáfora, pero es lo que imagino. Todo el tiempo eres tu cabello rojo como la sangre, pero siempre es como desde un imaginario. Y ella decía, y la alegoría es relación, ¿no? Por eso la poesía es femenina, porque es desde la relación de mí con la naturaleza y no lo estoy imaginando, es una relación que me está atravesando, que me está afectando, que está haciendo relación. Entonces, esta cosa que estás diciendo, pues es completamente un alejamiento al occidental. Y es muy Sí. bello porque creo que como mujeres sí hay que bueno, no hay que, pero creo que nos regala otra cosa, un encuentro, nos vuelve a nosotras, porque creo que sí nos aleja de pronto, nos hace dudar de nosotras. Esa palabra que tú decías, ese canto quizá está dentro de nosotras, ¿no? Hay que navegar en las profundidades, pero la hemos dejado de escuchar, nos hemos alejado de ella. Ay, yo sabía, Renata, mira, para irnos, Pau Silveira te dice, hola Renata, me hiciste recordar el libro de Lunática que habla de una niña que se siente loba. Qué gran sabiduría tienen las lobas. Me llama mucho cómo es que pueden moverse solas, pero también estar en manada. Sí. Sí, Sí, pues sí, justo lo que comentábamos, ¿no? Que es esta sensación de estar en hermandad, pero al mismo tiempo mucha necesidad también de estar en momentos solitarias, ¿no? Porque ahí retomamos esta fuerza y entonces nos reacomodamos, recobramos, y entonces todo esto que recobramos y retomamos, pues vamos y lo compartimos, ¿no? Y no quiero decir que no lo compartamos desde el lugar únicamente feliz, sino de todo, ¿no? Que yo creo que también eso es algo que tenemos que tener ese rango, ese valor, ¿no? Esa parte salvaje de decir, híjole, pues no me ha ido tan bien, pero aquí estoy y hablar de estas cosas también, ¿no? Yo creo que cada vez lo vamos haciendo un poco mejor, aunque también a veces creo que nos vamos al otro extremo y nos vamos al otro extremo, y yo creo que justo lo que hay que aprender es a tener es difícil también, pero el punto medio, ¿no? Este balance, ¿no? Yo creo que es otra cosa que dice mucho Pincola y que a mí de manera también, ay, pues que creo que natural es como el escuchar, ¿no? Escuchar y autoescucharnos. Y fíjate que nada más como un piquito de nosotras que nos dedicamos a esto de la mediación de la lectura, que siempre hablamos de leer, escribir, ¿no? De la oralidad, ¿no? Siempre son como esta triada. A mí siempre me ha gustado decir que el patito feo es la escucha. Ya pocas veces hablamos de la escucha, pocas veces hacemos ejercicios de la escucha, y es lo primero con lo que nosotros nos relacionamos. O sea, es nuestro primer
elemento de comunicación es la escucha. Pues porque es el primer, cuando estamos en la panza de mamá, lo primero que, como nos relacionamos, la escucha, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes ejercicios que de alguna manera nos pasa cuando escuchamos poesía o escuchamos cuentos, eso, que nos autoescuchamos. Claro. Pero entonces luego hay que escuchar nuestros propios pensamientos. Y ahí eso es lo profundo y lo complicado, y cacharnos y decir, esto sí es mío, esto no es mío. Y ahí vamos haciendo el ejercicio de ir seleccionando. Otro ejercicio que, como te decía Julia Celeste hace rato en la pregunta, mira, ya nos soltó más, Julia. Renata, ¿con qué te quieres ir el día de hoy en este segundo episodio de la 5ª temporada de Cuerpas Lectoras, de la cual, mira, yo me voy con palpitante porque muchas cosas que he venido pensando, sintiendo, también muchas no comprendiendo el todo, ¿no? Pero que resuenan con la charla que hemos tenido hoy a partir de que viniste a convidar las mujeres que corren con los lobos. Pues agradecerte mucho, Michelle, para esta comunidad magenta. Pues que este libro es una delicia si te quieres ir a lo profundo de lo femenino, para reconocerte, para recordarte, y también para disfrutarte. Creo que también nosotras necesitamos disfrutarnos en nuestra propia fuerza oscura, en esta oscuridad creativa, que busquemos más en nuestra oscuridad creativa, que indaguemos qué es, porque creo que somos una esencia muy especial, que somos esencias divinas. Las mujeres tenemos una esencia divina, que por eso a lo mejor muchos varones dicen que no nos comprenden. Porque de verdad tenemos ahí algo que a lo mejor nosotras mismas tampoco hemos sabido cómo observarla, cómo sentirla, cómo abrazarla, porque a lo mejor a nosotras mismas nos confunde, a lo mejor a nosotras mismas nos duele, a lo mejor a nosotras mismas nos ha causado un susto. Pero entonces yo las invito a que vean la parte más creativa del poder que tenemos como mujeres. Y creo que estamos en un tiempo en el que cada vez vamos a tener más espacio nosotros. Así es. Renata, muchas gracias por este encuentro, de verdad, amorosísimo. Sabes que te quiero muchísimo. Igual. Gracias por estar aquí. Nos dejas muchas cosas, muchas chispitas para nosotras y para que le entremos nosotras a lo simbólico, a nuestra relación con nosotras mismas, a todas quienes nos vieron, quienes nos mandaron sus comentarios, Susana, Julia Celeste, Pau, muchas gracias por sus preguntas y comentarios, a quienes nos vieron y nos regalaron su escucha, justo. Muchas gracias, y a quienes ven el videíto después, también muchas gracias, les mandamos mucho, mucho cariño y nos vemos el próximo lunes con otro episodio del ciclo Lunes de Cuerpas Lectoras, y aquí Güerita Balls nos manda saludos. Saludotes, Renata, te abrazo muchísimo. Un abrazo, gracias. Te quiero. Bye, gracias.